informe muy especial que nos tiene Amalia Díaz Guiñazú y que tiene que ver con el aniversario de una de las obras más bellas a nivel poético que existen en todo el mundo, que fue traducida a decenas de idiomas. La obra que más famoso hizo al poeta, escritor, embajador, político chileno Pablo Neruda. 20 poemas de amor y una canción desesperada. Yo podría escribir los versos más tristes esta noche, pero mejor que Amalia les cuente por qué Pablo Neruda decidió iniciar esta obra con esta. Hola, Amalia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. 99 años, wow. Un montón. Y ese poema que estás nombrando es el número 15. Rojo. Porque en realidad Pablo Neruda empieza a estudiar, como decirte, ¿cómo se llama esta carrera? Estas carreras nuevas. En aquel entonces estoy hablando yo, un hombre que nació en 1904 y que se nos muere en 1973 producto de un cáncer. Pedagogía francesa estaba estudiando, no me sale la palabra pedagogía. Que nada que ver, ¿no? En la Universidad de Chile. En un momento de la historia de la literatura en la que, digamos, todos los movimientos artísticos iban pasando. Recordemos que teníamos la Guerra Civil Española, que teníamos muchos momentos en donde las definiciones de nación estaban complejas, ¿no? Con los nacionalismos a flor de piel. Estamos hablando de Franco, estamos hablando de Tito, estamos hablando de Mussolini, estamos hablando de Hitler, y donde Europa se estaba como componiendo y consolidando con los órdenes mundiales populistas y de alguna manera desafiando también al poder reinante en ese momento, pero que de alguna manera hicieron mucho daño, ¿no? Y una de las cosas que más afecta a Pablo Neruda, a Neftalí, cuál era su nombre realmente bien nativo, es la muerte de uno de sus amigos más queridos en la Guerra Civil Española, uno de los grandes poetas de todos los tiempos, ¿no es cierto? Por lo menos del modernismo. Y es por esto que él tiene influencias, estamos hablando del año 1904, venimos del siglo XIX, del siglo del romanticismo, influencias románticas, influencias simbolistas, influencias parnasianas, mucha cosa nueva, en detrimento de la burguesía que iba creciendo y que de alguna forma iba achatando los niveles intelectuales de la época, no solo de Latinoamérica. Él es un hombre de la época de Rubén Darío, ¿no? Por ejemplo, para tener en cuenta. Lo primero que hace él es escribir Crepusculario. Que Crepusculario, en 1923, es un libro precioso que lo hace con mucho esfuerzo, que va recopilando dinero por donde tiene y le pide a algunos amigos si puede él verdaderamente publicarlo. Pero el que lo hace famoso es este que decís vos. Es este libro que son 20 poemas de amor y una canción desesperada. ¿A qué me remite el título? Yo sé que les hago preguntas que son como un poco simbólicas, ¿no? Pero bueno, es el movimiento al que él pertenecía. ¿Qué te refiere a vos, Roxana, que muy bien dijiste el poema número 15 y que es el más famoso, porque en realidad tiene muchos, 20 poemas de amor y una canción desesperada que lo escribió a los 20 años. 20 años tenía nada más cuando deja este legado impresionante, digo, para el resto no solo de Latinoamérica, sino del mundo y de las letras hispanas, porque obtuvo el Premio Nobel de Literatura, obtuvo el doctorado honoris causa en Oxford, una de las letras más brillantes o de las plumas más brillantes del último siglo, del penúltimo siglo, digamos, ¿no? ¿Qué significa 20 poemas de amor y una canción desesperada, Chica? Bueno, para mí es alguien lo describió como la forma más exótica de declarar el amor a partir de la muerte, porque en realidad el autor lo que va describiendo es una situación muy extrema, muy límite. Va contando su desazón, pero a partir de lo que siente por esa ausencia del amor tan querido, ¿no? Hay 3 pilares. Y este libro es recomendado, este poemario es recomendado, como bien dijiste, Ro, para todos aquellos que transitamos el amor. Hay un tango argentino que es Naranjo en Flor, que para mí simboliza o resume todo lo que quiere decir este poemario, que es Naranjo en Flor, ¿no? Y que dice, primero hay que saber sufrir, después amar, después amar, después partir. Bueno. ¿Qué hace él con estos 3 pilares? Él habla de sus amores
Antes de los 20 años, pará, escuchá. Antes de los 20 años tenía una caterva de amores importantísimo. Neruda era un picarón. Toda la vida era un picarón. Yo no sé, Matilde era la mujer. Claro. Una de sus esposas fue Matilde. Pobre Escribe Matilde. 20 poemas. Claro, bueno, ni hablar. Pero ¿de qué se trata justamente este libro que se escribía o se publicaba un día como hoy, de 1924, y que hizo estragos, ¿no? con toda la literatura y que marcó a tantas generaciones, no solamente de habla hispana, y como decías vos, que se tradujo en 8000 idiomas más o menos. Él se basa en 3 idiomas. Él se basa en la pasión como primera medida. La pasión, el cuerpo, lo erótico. Luego el amor, como persona, pasa del objeto al sujeto. Y después pasa a la nostalgia, a la desazón. Y pasa de esta manera. Y fíjense si a ustedes no les ocurre, ¿no? Primero a la mujer como el centro de todo y motor de todo, amor, de vida, como la musa inspiradora de todo en la naturaleza. En ese amor erótico, en el primer amor erótico, en lo que te objetiviza, en la mujer como objeto. Sí. Es una realidad, es lo que le pasa a los varones en primer lugar, ¿no? La mujer como cosa bella. Sí, sí. Por eso algunos lo tildan de masoquista. Dicen que es masoquista en su poesía por justamente esto, esta especie de cosificación de la mujer a partir de la belleza. Exacto. Y a partir, incluso, que es lo que lo llama desde el instinto más básico, ¿no? Él lo describe desde el instinto más básico para el hombre. Sin embargo, ahí empieza el amor objeto, el amor erótico, que no termina de completarse hasta que termina en el amor verbo. ¿Cuál es el amor verbo? Nosotros hemos escuchado en la Biblia muchas veces hablar del verbo. ¿Qué es el verbo? El verbo es Jesucristo, ¿no? ¿Pero qué es Jesucristo? Jesucristo es la palabra. O sea que el verbo se termina a partir de la palabra. Es decir, él termina de definir al amor o de constituir al amor cuando pasa del objeto al sujeto. Cuando pasa del objeto estático a la acción. Porque la palabra es el motor de la acción. Por eso el verbo es lo más importante de la palabra. Digamos, en un primer momento sería el adjetivo de la belleza. Y luego el verbo, el hacer. Cuando finalmente las dos almas se conectan y la mujer pasa de ser un objeto a ser un sujeto. Y ahí es donde el amor toma verdaderamente forma. Y luego, con el desazón, cuando uno aprende a dejar de ser amado, que esto ocurre también, y es parte del amor, de ese cuerpo que en algún momento fue habitado y de ese verbo que en algún momento fue habitado por amor, como sea que sea para cualquiera, porque el amor no tiene un solo término, no tiene una sola palabra. Por eso es que es tan importante Pablo Neruda en lo terminológico, Sí. porque él termina definiendo y termina diciendo que el amor para vos no es lo mismo que para mí. Entonces, ¿cómo englobamos el concepto del amor en una sola palabra? Es imposible. Por eso hay que pasar al verbo y a la acción. Y después viene la nostalgia, la parte en la que todos sufrimos, en la que ese cuerpo, en la que ese verbo que en algún momento estuvo lleno de amor, dado por el otro, significado por el otro, pasa a ser un cuerpo vacío e inerte y pasa al olvido. ¿Cómo hace este chico para que a los 20 años te cuente 20 poemas de amor y termine en esa canción desesperada que representa el olvido, que representa la nostalgia? Porque al amor vos no lo puedes contener en palabras, pero la desesperación la tenés que contener para poder seguir viviendo. Por eso son 20 poemas de amor y una canción desesperada. Bueno, en el poema 15, cuando habla del silencio, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Eso también es una manera de redefinir la comunicación en una pareja. Para mí, es el sumo de lo que significa el amor. Porque el amor empieza a tener peso y concepto a partir de la palabra y a partir de la comunicación. No hay forma de que haya amor si no hay verbo, si no hay palabra. No hay manera. Lo demás es ilusión, es erotismo. Y se termina rápido. El amor es otra cosa. El amor es una verdadera construcción. Y después, si ese verbo no funciona, bueno, puede venir el desencuentro, el desentendimiento y la canción desesperada.
Hola. Claro. Que realmente uno necesita dejarla y legarla para los que venimos después. Para mí es el sumum de los sumums. Y hoy, cuando nos pasaron entre todas las efemérides que podíamos hacer, me pareció lo más bonito para compartir, porque hay que, cuando uno lee y cuando uno aprende, digo, la gente inteligente aprende de los errores propios, el sabio aprende de los errores ajenos o de la experiencia ajena. Y me parece que es muy sabio compartir esto que mucha gente vivió, sobre todo en el siglo del romanticismo, ¿no? Que fue el que Neruda de alguna manera también quiso meterse en este movimiento modernista. ¿Para qué? Porque el romanticismo, de alguna manera, ensalzaba a la burguesía. ¿Qué significa? Esa burguesía que está al cohete todo el tiempo, ¿no? Claro. Que no trabaja, que no conoce el dolor. Entonces, Y de que Neruda era tan crítico desde el socialismo. Más nostálgica. ¿Cómo? De la cual Neruda era muy crítico desde el socialismo, ¿no? Bueno, claro. En lo por político, supuesto. él era muy crítico de eso. Después él vivía de una manera diferente, porque convengamos que él no vivía de una manera demasiado austera, pero... Como ninguno de los socialistas, Ron. Pero de porque todas son maneras... ideas muy bonitas, pero... Claro, por eso digo, esas contradicciones también de algunos artistas que desde la historialización de la palabra dicen una cosa, desde la manifestación política. Él fue embajador de Chile, de hecho, en Italia. Además... Y así todo tenía esa contradicción de 20 casas en Chile dispersas por todos lados, una casa allá en Europa, tenía una dilapidación monetaria tremenda. Pero por supuesto, pero además, igual estamos hablando de un Neruda de 20 años, ¿no? Claro, sí. Cuando escribió esto era un Neruda todavía humilde, pobre. Claro, de un hombre que sale con mucho esfuerzo de un lugar muy humilde. Su nombre era Neftalí, que es un nombre... Después se pone Pablo Neruda, que es un nombre artístico, pero Neftalí es un nombre totalmente nativo, ¿no? Del sustrato chileno. Ahora, vale la pena decir y recalcar que, bueno, que por supuesto que las ideas son las ideas y que se vas a la práctica cambian absolutamente. Y yo no conozco ningún socialista o muy pocos socialistas que vivan, no sé, acorde a lo que predican. Yo tuve la suerte de conocer uno, un neoestoico, pero la verdad es que las ideas como ideas son muy bonitas, son muy románticas. Ahora, yo me pregunto si en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Cuando empiezan con el nivel educativo, si estudian estos próceres, ¿no? De la literatura, de los libros y los grandes escritores, ya sean poemas de amor y demás. ¿Sabes por qué? Ayer, Amalia, tuvimos una entrevista muy interesante con un veterano de Malvinas. Y ¿En yo serio? yo le hice el comentario que el libro de la Guerra de Malvinas, en los Estados Unidos, por ejemplo, se venden en las prestigiosas librerías más importantes de allá de ese país. Y acá en Argentina se lo ignora. Entonces mi pregunta es, incluso él hizo el comentario de, en las escuelas no se da para estudiar el libro de la Guerra de Malvinas, escrito por un ex veterano, también un combatiente. Y también me pregunto si estos libros hoy en día en las escuelas los tienen presente como para que los chicos puedan entender de qué se trata, ya sea en este caso, no sé, un Neruda cuando te habla del amor y de las personalidades, y además para la comprensión de textos, justamente, que es lo que hoy 9 de cada 10 chicos no comprenden lo que es un texto, ¿no? Bueno, hoy es importante destacarlo, es el Día del Libro. El martes fue el Día del Escritor. Ahí está, además. Por Leopoldo Lugones, hoy es el Día del Libro. Claro. Qué mejor que las efemérides que nos ha traído Amalia, porque hablamos alguna vez con Amalia de la Biblia, ¿no? Como libro que quedó universalizado, que no faltar, como la primera impresión de los Gutenberg. Y bueno, ahora estamos hablando de un libro de amor que fue universalizado a través de distintos idiomas y que permanece, inclusive cuando está por convertirse en centenario. Y es un librito muy chiquitito, para leer fácil, rápido. Son 20 poemas de amor y una canción desesperada. Está perfectamente hecho, libro redondo. No sé si es un bestseller, pero es para comprender verdaderamente de qué se trata el amor. Si estás dispuesto a amar, tienes que estar dispuesto a sufrir, si de verdad entendés el amor. Y habla del proceso del amor, tal cual es, nos guste o no nos guste. Tal cual es. Porque la del Cyrano de Bergerac,
por ejemplo, Ay, qué hermoso. en el cual la mujer se enamora de una mente o de un corazón, no es lo que le pasa al varón en la mayoría de los casos, ¿no? El varón entra más por lo físico, por lo estético, por una cuestión natural, genética, que no significa que después no le pueda dar valor, o que después, bueno, no le pueda dar valor, obviamente, verbalizándose justamente al otro, dándole vida al otro, porque el verbo es vida, el verbo es acción, ¿no? Sin acción estamos muertos. Entonces, podemos estar muertos. Y sin amor también, Amalia. Gracias por habernos traído esta obra magnífica, esta obra bellísima de Pablo Neruda, y por recordarnos a este escritor. Quería contestar, sé que no tenemos tiempo, pero quería contestarle a Vero que este tipo de obras no suelen darse en el secundario, porque son obras con algún tipo de contenido erótico. Suelen darse así en la universidad, pero creo que todos, cuando salimos del colegio secundario, deberíamos tener una lista de poetas, tanto como Almafuerte, tanto como Lugones, tanto como Alberti, tanto como Neruda, como Rubén Darío, como los poetas del mal, todos esos para poder tener un poco de cultura general y no sentirnos tan solos, porque nos explican la vida, nos explican lo más duro de lo duro, que nadie lo puede explicar cuando uno tiene un desazón o una desazón fuerte. Y nadie puede vivir sin amor, es así. Amalia, gracias por esta intervención. Muchas gracias. Buen fin de.